¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Fíjense muy bien en la imagen de la izquierda. A la derecha está Alex Saab, a la izquierda está Bruce Beasley. Es profesor de la Universidad de Miami. Testigo súper estrella de la fiscalía que le sigue el caso a Saab por lavado de dinero. Súper estrella. Era el máximo testigo. Ojo a lo que les voy a explicar y a lo que les voy a decir, porque esta noticia está en pleno auge. En pleno auge. Resulta que este señor, este de aquí de la izquierda, es todo un farsante, un embustero, un tracalero, que ha tratado de engañar al sistema de justicia gringo, involucrándose contra Alex Saab en el lavado de dinero, diciendo que recibía pagos de $20,000 para que Alex Saab le buscara o para que él le consiguiera la visa, el hijo de Alex Saab, que quería ser actor allá en Gringolandia, y de unos negocios que supuestamente iba a hacer Saab allá en el país de las hamburguesas. Entonces, el periodista Joshua Goodman de la agencia gringa AP ha revelado documentos que dejan claramente a Beasley como un mentiroso, como un farsante. Es decir, el hombre que había dicho que tenía nexos con Saab, y Saab a su vez había dicho a través de sus abogados que no lo conocía en su vida y que nunca le había dado nada, ni pagado, ni ha hecho ninguna gestión, resultó siendo un pote de humo de una fiscalía gringa acostumbrada a fabricar pruebas, a testimonios falsos, a testigos falsos, a fabricar testigos, a crear expediente a través de los medios de comunicación, a vender ese expediente con la repetición de muchos medios, opinadores y analistas como cierto, para condenar a través de la mediática a determinados personajes que les sean incómodos para los intereses hegemónicos de los gringos. Esto se hizo en el caso de Alex Saab. Amigos míos, yo se los advertí a todos ustedes que le estaban vendiendo la moto. Se los advertí. Le dije, los medios de comunicación del interinato le están volviendo a vender la moto a los venezolanos. De decirle, de todas las cartas sobre la mesa, están sobre la mesa. Pasaron a la máxima presión. Luego pasaron a Alex Saab y luego a la Corte Penal Internacional, diciéndole que todas esas instancias, todos esos procesos iban a tumbar a Maduro. Y les dije, cuidado, no se dejen utilizar por los medios del interinato. Este era el testigo estrella, un farsante. Y la fiscalía gringa ha demostrado que no tiene nada, no tiene pruebas para demostrar el lavado de dinero. Por eso, amigos míos, yo se los dije en su momento. Aquí están las declaraciones de los abogados de Beasley pidiendo clemencia, pidiendo cacao, porque este señor Beasley resultó que en 2015 hizo algo similar a lo de Alex Saab, contra Alex Saab, contra un gobernador en La Guajira de Colombia. Dijo que ese gobernador, César Gómez, estaba metido a fondo con los paramilitares, y cuando llamaron a Beasley a dar testimonio, dio ese testimonio y resultó ser un testimonio falso, porque los abogados de ese señor, del gobernador de La Guajira colombiana, en 2015 le desmontaron y Beasley no pudo demostrar. Entonces ahora los abogados de Saab consiguen esa declaración de 2015 y se la muestran a la fiscalía, porque la fiscalía pensaba colocar a Beasley como testigo estrella, y ya se cayó. Ya se cayó por falso. Entonces yo les decía, esta es la cara de Beasley, Bruce Beasley. Yo les decía que contra Alex Saab, Estados Unidos tenía una mediática, una cosa horrorosa. Yo jamás había visto un ataque tan horroroso contra alguien. Bueno, sí lo vi, sí lo hemos visto contra
contra el gobierno de Venezuela, así lo hemos visto. Entonces, el fiscal Jeremy Sanders ha pedido dos prórrogas. Para tratar de buscar pruebas, para tratar de fabricar testigos. Pero como los abogados de Saab se mueven también, le están quitando, le están desmontando todos ese tipo de argumentos. El último es el testigo estrella Beasley. Ahora, otra cosa que te voy a decir. Este es un señor que ya está como agente de inteligencia. Y lo último, para que te quedes loco. De los 8 cargos que la fiscalía había promovido contra Saab, tuvo que retirar en la audiencia preliminar prácticamente 7. Comenzando por allí 7, se quedó con uno solo. ¿Y cuál fue la moto que le vendieron a los venezolanos? Estos farsantes. Que no, que fue un acuerdo con Cabo Verde. ¿Acuerdo? Si a Saab lo tuvieron secuestrado en Cabo Verde. Si a Saab lo sacaron sin esperar prácticamente las últimas decisiones del tribunal. Lo sacaron unos matones gringos de allá. Porque todo el proceso estaba viciado. Y Cabo Verde, que es un país pequeño, no se quiso enfrentar a la fuerza gringa. ¿Quién pues? ¿Quién puede con eso? Lo sacaron secuestrado, lo llevaron a Miami y comenzó todo ese circo que ahora poco a poco los abogados están demostrando que se trataba precisamente de pruebas que no tienen contundencia, que no tienen soporte, que se desbaratan fácilmente en el juicio, y Saab ha dado pasos adelantados para probar su inocencia. Porque ¿qué es lo que se le está cobrando a Saab? Que les evadió a las sanciones gringas. Y esa jauría de lobos que se lo quiere comer fue porque Saab contribuyó de manera cierta a superar las sanciones gringas y europeas en los momentos más crudos y duros que nos atacaron esos imperios aquí en Venezuela, que cuando no salía ni una gota de petróleo, no entraba ni una gota de petróleo, no salía ni entraba prácticamente ningún barco a Venezuela cargado de alimento y medicina. Y Saab se entregó en cuerpo y en alma a tratar de buscar las triangulaciones necesarias, y fue uno de los pocos que se atrevió a retar a los gringos. Se fue a Irán, a Rusia, a China y a todos los países emergentes del asiático, a la India y todo, para traer medicina, para traer comida a Venezuela. Luego la jauría mediática se encargó de hacer el expediente. Ahora ese expediente está allá y no hayan ahora cómo demostrar lo que la jauría mediática decía. Ese es el caso, un caso mediático, un caso de falso testimonio y todo lo que tú quieras. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Saab es culpable o no es culpable? ¿Es o no un caso mediático? Los gringos están molestos porque Saab le abrió un boquete al tema de las sanciones. Te dejo todas las interrogantes para que tú me mandes tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.